Cordial saludo. Materia de revisoría fiscal. Actividad complementaria 4. Docente Óscar Osvaldo Blanco Ortegón. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver las etapas de la auditoría basados bajo el análisis del riesgo. Bueno, en primer lugar, la auditoría está conformada por 3 etapas o fases, como lo son la planeación, la ejecución, la elaboración del informe de la auditoría, con 3 ejes transversales, con actividades que se deben desarrollar durante toda la auditoría, tales como la comunicación, la documentación y el control de calidad. Todo esto evaluados bajo el riesgo en todo el proceso. Bueno, la auditoría basada en el riesgo agrega valor a las organizaciones, siendo más relevantes para estas por los diferentes elementos que la auditoría debe incluir, tanto en las auditorías internas como externas. La valoración del riesgo agrega además ayuda a la organización para lograr los objetivos, optimizándolos y respaldándolos, y también facilita la gestión de la gerencia, mejorando la priorización de los hallazgos y sus recomendaciones, y ayuda al manejo efectivo de los recursos. En la etapa de planeación, se consideran los riesgos en la planeación como ayuda, porque ayuda a replantear y desarrollar los puntos críticos que conllevan un mayor impacto en los objetivos de la organización. Podemos ver en este SMART lo que son las etapas de la planeación. En primer lugar, encontramos que se debe determinar los alcances y los objetivos de la auditoría, conocer la organización y todo su entorno, conocer la información financiera y el marco legal de la organización, conocer y evaluar el control interno, conocer hallazgos de auditorías anteriores, tanto financieras como presupuestales, e identificar y evaluar los riesgos en todas sus etapas, determinar la materialidad, determinar el enfoque de auditoría, formular un cronograma estratégico al plan de auditoría, diseñar procedimientos para obtener evidencias y hacer mesas de trabajo. Bueno, dichos riesgos pueden afectar el progreso del trabajo de la organización a futuro. Por lo tanto, en la planeación el riesgo debe estar asociado a todas las actividades, con el fin de que estos puedan ser asegurados y además que puedan ser administrados. Asimismo, dentro de estas etapas de la auditoría, tenemos unas actividades preliminares, previas o una preauditoría, en el cual podemos encontrar, primero, se debe identificar el marco jurídico de la organización y hacer una evaluación del cliente. Segundo, identificar y valorar los riesgos, como dije anteriormente, en todas sus etapas. Tercero, una regulación interna en el cual se encuentra una información que se ha generado o que ha generado la entidad, tales como actas y resoluciones. También se debe diseñar y aprobar la propuesta. Se debe tener clara la estructura de la organización, tanto como los niveles, la misión, la visión, los objetivos, los procesos y las metas. Asimismo, se debe tener clara una programación o un cronograma donde se realicen unas pruebas de recorrido y unos procesos claves para su desarrollo. Y por último, presentar ese plan de trabajo o servicio. También podemos encontrar en esta etapa de planeación un aseguramiento de la información, el cual es tendiente a mitigar los riesgos. Esto lo podemos encontrar de la siguiente manera. Primero, en la NIA 300 nos habla de esa planeación de una auditoría de los estados financieros, el cual considera el plan general. También la NIA 310 nos habla del conocimiento del riesgo, el cual se identifica aquellos sucesos, aquellas transacciones y aquellas prácticas relevantes
en la misma auditoría. También tenemos la NIA 315, donde identifica y evalúa el riesgo de error material mediante el entendimiento de la entidad y todo su entorno. Lo mismo, la NIA 320 nos habla de esa importancia relativa en la planeación y la realización de una auditoría, bajo la norma que provee guías para determinar esa importancia relativa. Por otro lado tenemos la NIA 330, que también nos habla de esa respuesta del auditor a los riesgos evaluados, el cual establece lineamientos para responder globalmente a la evaluación de dichos riesgos. Asimismo, la NIA 402 nos habla de esas consideraciones del auditor, unas consideraciones relativas para la organización, una organización de servicio, que se crean preguntas para entender su naturaleza y el contenido de la información. Y por último, la NIA 405 nos habla de esa evaluación de presentación de errores identificables durante la auditoría. Continuando con las etapas de la auditoría, en lo que se refiere a la ejecución, se desarrolló este organigrama donde está el paso a seguir para obtener por último una evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Se dice que en la ejecución de la auditoría financiera se consigue una prueba de saldo iniciales, pruebas de controles sustantivas según prioridad, procedimientos finales, análisis de incorrecciones y evidencias obtenidas, aplicación de pruebas presupuestales, comunicación de observaciones, configuración de hallazgos, determinación de efectividad del plan de mejoramiento y por último la evidencia de auditoría suficiente y adecuada para realizar los diferentes informes. Para identificar los riesgos en la ejecución se debe analizar los eventos y circunstancias así como de acciones o inacciones que puedan de manera desastrosa afectar la capacidad de la entidad para lograr sus metas y poder ejecutar adecuadamente sus estrategias. Continuando con la ejecución de la auditoría, se dice que para el auditor es de conocimiento profundo de la organización los riesgos de negocio de su cliente, que incrementan la posibilidad de identificar los riesgos para poder efectuar tareas tendientes a mitigarlas. Se desarrolló esta figura piramidal donde muestra de abajo hacia arriba, digamos, la importancia de esta ejecución, donde dice que realizar las mesas de trabajo para concertar temas claves y discutir temas sensibles hallados en la etapa de planeación. Abordar aquellos hechos que se presentan con posterioridad a la fecha de corte de los estados financieros y su fecha cercana al dictamen. Analizar dichas respuestas emitidas por la organización para ponerlas como hallazgos y connotaciones. Elaborar aquellas observaciones con su posible connotación para comunicárselas a la organización auditada. Concluir procedimientos desarrollados con fin de determinar si existen incorrecciones. Analizar y evaluar si se ha obtenido la evidencia suficiente y apropiada. Determinar la efectividad en el plan de mejoramiento de hallazgos con origen financiero y presupuestal de las autoridades de auditorías anteriores. Evalúa los riesgos a través de procedimientos de auditoría y reunir la evidencia suficiente para la auditoría aplicando herramientas y técnicas para ser eficiente. Auditoría. Continuando con las etapas, debemos realizar e informar los pasos para su realización, que primero es proyectar el informe final para su presentación. Segundo, debemos considerar hallazgos, validando y aprobación, es decir, tener respaldo en los papeles de trabajo. Tercero, elaborar, socializar y comunicar el informe. Y por último, realizar mesas de trabajo donde hayan quedado dudas o mayor necesidad de explicar los puntos tratados en el informe.
Es importante considerar que no es posible que el auditor identifique primero y valore después un riesgo, si no se ha relacionado con el concepto de materialidad. Aplicar el concepto de materialidad significa que son los canales de comunicación conocidos por los integrantes tanto internos y externos. Una documentación, actividades documentadas de principio a fin, con fundamentos y aspectos generales. El control de calidad, que indica actividades de supervisión en la presentación y ejecución del informe, como el seguimiento del riesgo. Esto significa que el auditor basa su informe no solo en su experiencia, sino en papeles de trabajo que certifiquen la información que va a proporcionar a su cliente al cual ha sido contratado. Continuando con las etapas de auditoría, decimos que la opinión de auditoría permite dar una opinión y debe ser considerada. Los estados financieros relevan políticas contables y políticas significativas y aplicativas, y las estimaciones contables son realizadas por la organización para un control razonable. El enfoque en el informe de la auditoría resulta de entender que los riesgos no se pueden eliminar, pero sí puede sugerir respuestas tendientes a mitigar, evitarlos y transferirlos. Las características del informe escrito son: tendrá un título, tendrá una referencia o asunto dirigido a los órganos de dirección de dicha organización, una introducción que incluye la entidad, la manifestación de los estados financieros, un resumen de las políticas contables, unos periodos que cubren los estados financieros y contables y la firma del auditor. Para terminar, podemos enunciar las siguientes conclusiones. El auditor plantea el desarrollo de sus actividades bajo las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados, previendo el cumplimiento de la totalidad de su trabajo, detectando eficiente y eficazmente el riesgo junto con las necesidades previstas y objetivas planteadas por la organización. Podría agregar que dame la prueba y te daré el derecho. Para que el proceso del auditor sea posible, debe contar con un equipo de trabajo, quienes serán los funcionarios que se ocuparán de cada actividad planteada en la auditoría, libres de cualquier conflicto de intereses, que no estén involucrados en las actividades a auditar para evitar el riesgo de fraude. Identificar y valorar el riesgo es de vital importancia para el auditor, ya que puede obtener los elementos de juicio posibles para identificar aquellos que puedan producir un evento perjudicial para la entidad o la organización y que le podría impactar de manera negativa. Como estudiantes de Contaduría Pública, podemos ver que el desarrollar la práctica de auditoría basados en la identificación de riesgos aporta una herramienta de vital importancia para la organización, haciendo que las actividades y procedimientos del auditor sean más selectivos y precisos, agregando valor a su trabajo y a su cliente. Muchas gracias. Bueno, y con esto damos por terminada nuestra actividad. Muchas gracias.